Sientes que aunque oras, luchas y te esfuerzas, las cosas no terminan de encajar en tu vida. Te preguntas por qué, si amas a Dios, todo parece estar fuera de lugar. Quizás no es que Dios no te esté escuchando. Quizás es que no lo has puesto donde Él debe estar. Y si te dijera que el orden que tanto anhelas, esa paz que no encuentras, esa estabilidad que parece imposible, no llegará hasta que tomes una decisión radical: poner a Dios primero, antes que todo, antes que todos, incluso antes que tus propios deseos. Lo que estás a punto de escuchar no es una enseñanza más, es una verdad espiritual que ha transformado vidas enteras, restaurado matrimonios, traído hijos de vuelta al hogar y sanado corazones cansados. Es una revelación que puede ser el punto de inflexión que tu alma estaba esperando. Poner a Dios primero no es un eslogan cristiano, es una llave celestial, y hoy esa llave puede ser tuya. Así que antes de que avancemos, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si este canal ha sido de bendición para ti, o si estás aquí porque necesitas urgentemente una palabra de Dios, te pido que te suscribas ahora mismo. No es solo un botón, es una declaración. Quiero caminar más cerca de Dios. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a personas que no tienen iglesia ni comunidad, pero que claman por una respuesta divina. Y si ya te suscribiste, comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo". Esa frase es como una oración que Dios escucha y que marca el inicio de algo nuevo en tu vida. Dale también me gusta a este video, porque sí, YouTube reacciona a eso, y cuando lo haces, estás ayudando a que esta palabra alcance más corazones necesitados. Estás sembrando luz en medio de la oscuridad, y créeme, eso tiene recompensa. Ahora sí, abre tu corazón, porque la enseñanza de hoy, especialmente lo que compartiré casi al final, puede ser el paso que te falta para ver esa transformación que tanto has pedido. No te vayas, quédate conmigo. Vamos a comenzar este viaje y te prometo, no saldrás igual. Número 1. El lugar que solo Dios puede ocupar. Imagina por un momento una casa preciosa, cuidadosamente decorada, con muebles caros, iluminación perfecta y cada detalle en su lugar. Pero en el centro del salón hay un vacío, un espacio sin ocupar, un hueco que ninguno de los muebles, por lujosos que sean, puede llenar. Esa casa, amigo querido, eres tú, y ese lugar vacío solo le pertenece a Dios. Muchos intentan llenarlo con trabajo, relaciones, dinero, entretenimiento, incluso con buena conducta o activismo religioso. Pero cuanto más intentan, más evidente se hace el hueco. Más claro se vuelve que ese lugar fue diseñado desde antes de que nacieras para ser habitado únicamente por la presencia de Dios. Y cuando no está en el centro, todo lo demás pierde su lugar. ¿Te has preguntado por qué todo en tu vida parece desequilibrado, aunque haces lo posible por tener el control? Quizás es porque has construido alrededor de Dios, pero no sobre Dios. Hay una verdad silenciosa que el mundo moderno ha intentado enterrar bajo capas de ruido. El alma humana fue diseñada para girar en torno a Dios, como los planetas giran alrededor del Sol. Cuando Él está en el centro, todo tiene sentido. Pero si lo desplazamos, el sistema colapsa. Ahora bien, poner a Dios primero no significa vivir en un templo ni pasar cada segundo orando. Significa que cada decisión, cada pensamiento, cada plan y cada relación nace de una sola pregunta: ¿esto honra a Dios? Cuando esa pregunta se convierte en un hábito, empiezas a experimentar un orden sobrenatural. Los conflictos no desaparecen, pero dejan de dominarte. Las decisiones siguen siendo difíciles, pero ya no son confusas. Los días pueden seguir siendo pesados, pero ya no son vacíos. ¿Y cómo saber si Dios está realmente en primer lugar en tu vida?
Es más sencillo de lo que parece. Observa tus prioridades, no lo que dices, sino lo que haces. Mira tus horarios, tus conversaciones, tus pensamientos más íntimos cuando nadie te observa. ¿Está Él ahí? Una persona que pone a Dios primero no es necesariamente la que más habla de fe, sino la que más se deja moldear por ella. Es esa mujer que aun cuando le duelen los pies por tanto caminar, se arrodilla al llegar a casa porque sabe que solo en Dios encontrará descanso. Es ese hombre que, antes de revisar sus mensajes, pone su corazón en oración, pidiéndole dirección al Padre. Es ese joven que en medio de tantas voces decide silenciar todo para escuchar la única voz que verdaderamente importa. Poner a Dios primero es una declaración de guerra al ego. Es morir cada día a lo que yo quiero, para hacer espacio a lo que Dios sabe que necesito. Es como construir un edificio sólido en medio de la tormenta, sabiendo que aunque todo se mueva, el fundamento permanece. Ahora, hablemos claro. Este llamado no es fácil. Poner a Dios primero significa que habrá días en los que tus emociones te griten, haz lo que sientes, pero tu fe te susurre, haz lo que agrada a Dios. Y elegir lo segundo puede doler, pero ese dolor es santo. Ese sacrificio abre puertas. Ese paso de fe te lleva a territorios que jamás podrías alcanzar por ti mismo. Y si te dijera que la razón por la que todavía no has visto el cambio que tanto esperas es porque estás esperando que Dios bendiga lo que tú diseñaste, en lugar de preguntarle primero qué quiere Él construir contigo. Cuando dejamos de pedirle a Dios que respalde nuestros planes y empezamos a preguntarle cuáles son los suyos, la vida se transforma. No instantáneamente, pero sí irrevocablemente. La ciencia ha demostrado que las personas que practican una espiritualidad activa y centrada en valores de propósito trascendental muestran mayor resiliencia emocional, mejores niveles de salud mental y una percepción de vida mucho más positiva. Ahora, imagina esa misma realidad vivida no desde un humanismo espiritual, sino desde una entrega total al Dios verdadero. No hablamos de bienestar superficial, hablamos de una transformación eterna. Poner a Dios primero es también entender que hay cosas que no tienen sentido ahora, pero que lo tendrán si Él es tu punto de partida. Es confiar cuando no ves, es obedecer cuando no entiendes, es entregar cuando duele. Como pastor de tu alma en este momento, quiero que sepas algo. Dios no necesita estar primero porque Él sea inseguro. Dios quiere estar primero porque solo desde ese lugar puede bendecirte plenamente. Y cuando tú le das el primer lugar, Él pone orden en tu caos. Él seca lágrimas que nadie más puede ver. Él reconstruye lo que tú ya dabas por perdido. Él calma las tormentas que llevas dentro desde hace años. Haz un alto ahora mismo y pregúntate con honestidad, ¿qué he puesto por encima de Dios en mi vida? Tal vez no sea algo malo en sí, tal vez sea algo bueno en el lugar equivocado, pero cuando decides reordenar y devolverle a Dios su trono en tu vida, todo comienza a encontrar su lugar. Recuerda esto, no puedes tener paz duradera sin orden espiritual. Y no puede haber orden espiritual si Dios no ocupa el primer lugar. Esa es la raíz, esa es la base, ese es el principio que sostiene todo lo demás. Entonces, ¿estás dispuesto a dejar de construir desde tus fuerzas y empezar a edificar desde su voluntad? ¿Estás listo para reordenar tu mundo comenzando por tu interior? Porque cuando decides poner a Dios primero, no solo cambian las circunstancias, cambia quién eres tú en medio de ellas. Y cuando tú cambias, el mundo a tu alrededor ya no vuelve a ser el mismo. Número 2. Las consecuencias invisibles de no poner a Dios primero. No todo lo que te afecta se ve. Hay cosas que están rompiéndote por dentro y nadie lo nota. Hay batallas que peleas en silencio, heridas que no sangran pero duelen.
Y muchas de esas cargas invisibles provienen de una raíz común, un corazón que ha desplazado a Dios de su centro. ¿Qué pasa cuando vivimos sin Dios en el primer lugar? No siempre ocurre un desastre inmediato, no todo se derrumba de golpe. De hecho, muchas veces parece que todo sigue igual, o incluso mejor. Pero ahí está lo peligroso. Cuando Dios no ocupa el primer lugar, comienzan a activarse pequeñas grietas espirituales. No suenan, no se sienten al principio, pero un día todo lo que habías construido empieza a tambalearse y ya no sabes por qué. Es como un árbol que fue cortado desde dentro por una plaga invisible. Por fuera sigue verde, pero por dentro ya está hueco. Sin Dios como prioridad, te vuelves más vulnerable a las distracciones. Las decisiones se tornan confusas. Te rodeas de voces, pero pierdes la voz. Y cuando pierdes la voz, pierdes el rumbo. ¿Te has sentido últimamente vacío, aunque aparentemente todo está bien? Ese es el síntoma, ese es el alma gritando, algo falta. Y lo más trágico no es vivir sin Dios, es acostumbrarse a vivir así. Es que el alma deje de extrañar lo que un día fue su hogar. Cuando eso ocurre, algo dentro de ti empieza a morir en silencio. El pueblo de Israel tantas veces vio esto con sus propios ojos. No por falta de milagros ni de promesas, sino por olvidar quién debía estar en el trono de sus decisiones. Cuando se alejaban de Dios, lo primero que perdían era el orden, luego la paz y después la protección. Hoy en día no vivimos bajo los mismos pactos, pero el principio sigue intacto. Cuando Dios no está primero, lo demás empieza a ocupar lugares indebidos. El trabajo se vuelve un ídolo, la familia, una excusa, los placeres, una adicción. Y lo más irónico es que todo eso lo hacemos en nombre del amor. Amamos tanto a nuestras metas, nuestros hijos, nuestra pareja, que terminamos adorándolos sin darnos cuenta. Y eso nos vacía. Amar algo más que a Dios no engrandece ese amor, lo debilita, porque nada puede sostenerse si no nace del amor primero. El amor a Él. Porque a veces parece que todo se desmorona cuando más nos estamos esforzando. Porque el esfuerzo sin dirección divina se convierte en desgaste. Y el desgaste sin propósito termina en frustración. Y eso te afecta más de lo que piensas. Te afecta emocionalmente. Pierdes el gozo. Vives irritable. Todo te molesta. Te afecta espiritualmente. Oras menos, dudas más, confías poco. Te afecta físicamente. El cuerpo refleja el alma. Cargas tensiones, duermes mal, pierdes energía. Poner a Dios en segundo lugar no solo es un error teológico, es una decisión peligrosa, porque lo que ocupa el primer lugar en tu vida tiene poder sobre ti. Y si eso no es Dios, entonces ¿quién o qué está moldeando tu alma? Una vida sin Dios como prioridad es como conducir de noche sin luces. Tal vez avances por un tiempo, pero en algún momento el camino te pasará la cuenta. Y puede que no solo salgas tú herido, sino también quienes van contigo. Como pastor, te lo digo con amor, pero con firmeza. Dejar a Dios en un rincón de tu vida es como construir una casa sobre arena movediza. Te esfuerzas, decoras, haces lo mejor que puedes. Pero cuando vienen los vientos de la vida, todo se desmorona. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Hay algo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. No puedes encontrar estabilidad cuando el fundamento está en movimiento. ¿Y sabes qué es lo que más me duele ver como guía espiritual? Ver hijos de Dios viviendo como si fueran huérfanos. Personas que conocen la palabra, que tienen fe, pero que han puesto a Dios en pausa. Y lo han hecho sin querer, porque las responsabilidades, los sueños, los miedos fueron tomando su lugar. Pero hoy es un buen día para volver. Hoy es un buen momento para realinear. Hoy es el día para abrir los ojos y reconocer: Dios, te he desplazado, y sin ti
todo se desordena. La buena noticia es esta: Dios no se ha ido, Él sigue esperando, no con reproches, sino con brazos abiertos. Como el padre del hijo pródigo, no pregunta dónde estuviste, sino si estás listo para volver. Y si hoy decides ponerlo primero otra vez, Él no solo volverá a ocupar su lugar, Él también restaurará todo lo que se rompió en el proceso. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de vida, de paz verdadera, de propósito, de orden. Porque cuando Dios no está primero, todo lo demás empieza a perder sentido. Pero cuando Él vuelve al centro, incluso lo que se quebró puede ser redimido. Así que hazte esta pregunta con honestidad: ¿qué está ocupando el lugar que solo Dios merece en mi vida? Y cuando tengas la respuesta, no la ignores, no sigas igual. No vivas más con una paz que no te pertenece, ni con una fe prestada. Vuelve al centro, vuelve al principio, vuelve a Dios, y verás cómo todo encuentra su lugar. Número 3. Cuando Dios es primero, tú dejas de ser último. Hay una mentira silenciosa que muchos han aceptado sin saber: que poner a Dios primero es olvidarse de uno mismo, que darle a Él la prioridad es resignarse a una vida sin sueños, sin identidad, sin voz. Pero hoy vine a romper esa mentira con la verdad eterna. Cuando tú pones a Dios primero, no te anulas, te descubres, no te desapareces, te posicionas, no pierdes valor, recuperas tu propósito. Y si el verdadero camino para encontrarte a ti mismo no es mirar hacia adentro, sino mirar primero hacia arriba, el mundo grita: búscate a ti mismo. La palabra susurra: busca primero el reino. Y es ahí donde todo se alinea. Cuando haces de Dios tu prioridad, Él hace de ti su proyecto. Él empieza a restaurarte desde dentro, no para que seas perfecto, sino para que seas pleno. Ya no vives intentando probar tu valor al mundo, porque entiendes que el Dios del universo te ama sin condiciones. ¿Sabías que muchos de tus conflictos emocionales nacen del orden incorrecto de tus prioridades? No es que no tengas tiempo, es que no estás dando el tiempo correcto a lo que importa. No es que no puedas tener paz, es que la buscas donde no está. No es que no seas suficiente, es que estás usando la medida equivocada. La Biblia no dice: busca primero el éxito, ni busca primero el reconocimiento, ni siquiera busca primero tus bendiciones. Dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo no es una sugerencia, es una clave, una fórmula espiritual revelada por Jesús mismo. Y aquí está la belleza: cuando Él es primero, lo demás llega por añadidura, no con ansiedad, no con manipulación, no con desesperación. Llega porque tú ya estás alineado con su voluntad. Y cuando vives así, algo dentro de ti cambia. Empiezas a caminar con dignidad, ya no desde tus logros, sino desde tu identidad en Cristo. Ya no necesitas el aplauso constante, porque sabes que el cielo ya te validó. Tus oraciones se transforman. Ya no ruegas desde la escasez, clamas desde la confianza. ¿Te has sentido frustrado últimamente, incluso en medio de tus bendiciones? Es posible que sea porque has puesto tus ojos en las añadiduras y no en el dador. El alma humana fue creada para adorar, y cuando no adora a Dios, termina adorando lo que cree necesitar. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, tú dejas de correr. Y no porque te detengas, sino porque ya no huyes. Ya no huyes del miedo, del rechazo, de la opinión de los demás, porque sabes quién va delante, sabes a quién perteneces. Es como un músico que lleva años tocando su instrumento, pero que de repente lo afina por primera vez. El instrumento sigue siendo el mismo, las cuerdas no cambiaron, pero ahora el sonido tiene armonía. Eso hace Dios cuando es primero en tu vida. Afina tu alma para que suene en el tono correcto.
Y cuando eso sucede, los cambios no son solo espirituales, se reflejan en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de hablar, incluso en cómo te ves frente al espejo, porque quien vive con Dios en primer lugar, refleja al cielo incluso en los detalles más humanos. Y aquí viene algo profundo. Cuando Dios ocupa el trono, tú dejas de vivir por reacción y comienzas a vivir por revelación. Ya no reaccionas a lo que pasa, disciernes lo que Dios quiere que veas en lo que pasa. Eso te da dominio propio, te da sabiduría, te da paz en medio de la tormenta, porque sabes que no navegas solo, porque el capitán del barco ya trazó la ruta y tú confías en él. Ahora escúchame bien, esto no significa que dejas de tener sueños. Al contrario, cuando Dios es primero, tus sueños se purifican. Ya no deseas cosas por carencia, sino por propósito. Y cuando el propósito guía tus pasos, tu vida deja de ser una carrera y se convierte en una misión. Así que si hoy te preguntas, ¿dónde quedó mi lugar? ¿Cuándo me tocará a mí? La respuesta no es cuando todos te vean. La respuesta es cuando tú pongas a Dios donde Él merece estar. Porque en el reino, cuando tú haces espacio para Dios, Él hace espacio para ti. Él te levanta en su tiempo. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él honra a los que lo honran. Y cuando Él te honra, no hay hombre que pueda derribarte. Por eso hoy, más que nunca, es el momento de realinear tus prioridades. No como una obligación religiosa, sino como una expresión de amor, de entrega, de confianza total. Ponlo primero, y verás cómo te deja de doler estar último, porque el Dios que va primero también es el que se encarga de tu final. Y si Él está al principio, su gracia te acompañará hasta el último paso. Número 4. Lo que revela tu día a día sobre a quién estás poniendo primero. La mayoría de las personas no necesita una prueba para saber si Dios está en el primer lugar de su vida. Solo necesita observar con honestidad su rutina, porque el día a día no miente, no grita, pero revela. Revela dónde está tu tesoro. Revela en qué piensas al despertar. Revela qué ocupa tu atención, tus fuerzas, tus conversaciones. ¿Has notado cuántas veces al día piensas en tus preocupaciones y cuán poco en las promesas de Dios? No lo hacemos con mala intención, pero el mundo moderno nos empuja a vivir en automático, a poner lo urgente por encima de lo importante, a llenar cada minuto sin detenernos a pensar, ¿dónde está Dios en mi agenda? Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque descubren que sin querer le han dado a Dios las obras del día. Lo que queda después del trabajo, después del celular, después del cansancio. Pero Dios no desea lo que sobra. Dios anhela lo primero, porque lo primero revela a quién perteneces. Piénsalo así. Si alguien te ama de verdad, no te busca solo cuando no tiene nada más que hacer. Te busca primero, porque quien ama, prioriza. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. No se trata solo de orar más o de leer la Biblia como una obligación. Se trata de vivir con Él en mente, incluso en los detalles. Poner a Dios primero es recordarlo al tomar decisiones, al reaccionar ante un problema, al interactuar con alguien difícil. Es convertir lo ordinario en sagrado. Es entender que incluso lo cotidiano puede ser un acto de adoración si está enfocado en Él. ¿Alguna vez has sentido que tus días pasan volando, pero tu alma sigue estancada? Eso es una alarma espiritual. Es el alma diciendo, necesito conexión, necesito alineación. Y no se trata de añadir una carga más a tu vida. Se trata de reordenarla. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tus mañanas comenzaran con gratitud en lugar de ansiedad? ¿Qué pasaría si el primer pensamiento del día no fuera una preocupación, sino una entrega? Señor, dirígeme hoy. Eso no cambia solo tu día, cambia tu estado de ánimo, tu mentalidad, tu fe.
La neurociencia ha demostrado que los primeros 10 minutos del día tienen un impacto directo en cómo procesamos el estrés y tomamos decisiones durante las siguientes horas. Ahora imagina esos minutos ofrecidos intencionalmente a Dios. Tu alma empieza a ser entrenada para vivir en paz, incluso en medio del caos. Y esto no es legalismo, es sabiduría. Es entender que el alma no fue diseñada para sobrevivir desconectada de su Creador. Por eso Jesús se retiraba a orar antes de amanecer. No porque fuera un ritual vacío, sino porque entendía que el día no debía comenzar con expectativas humanas, sino con dirección divina. ¿Qué revelan tus decisiones diarias sobre tu relación con Dios? Tu paciencia, tu generosidad, tu reacción al conflicto, incluso lo que consumes en redes, todo eso no es superficial, es espiritual. No puedes decir que Dios es tu prioridad si todo en tu día lo niega. Y no me refiero a vivir perfecto, me refiero a vivir consciente. Vivir sabiendo que cada acto, por pequeño que sea, puede ser una expresión de tu fe. Cuando tú decides incluir a Dios en tus decisiones, estás diciendo: no confío solo en mi lógica, confío en su sabiduría. Y eso abre puertas que ningún cálculo humano puede abrir. Recuerda, la prioridad no se dice con la boca, se demuestra con los actos. Y cuando pones a Dios primero, todo en ti comienza a organizarse, incluso tus emociones, incluso tu carácter, incluso tu visión. Es como una brújula. Puedes tener el mejor mapa del mundo, el mejor equipo, incluso el destino más claro, pero si tu brújula está desalineada, te perderás. Dios es esa brújula. Él no solo te muestra el camino, Él es el camino. Y cuando tu rutina diaria comienza a girar en torno a Él, no necesitas que todo sea perfecto para tener paz, porque aprendes a ver cada momento como una oportunidad para honrarlo, para escucharlo, para responderle con fe. Así que hoy quiero dejarte con una pregunta para reflexionar profundamente. ¿Mi día refleja mi fe? Si tu vida fuera observada solo por tu rutina, sin tus palabras, se notaría que Dios es tu prioridad. No respondas rápido, medítalo, porque en esa respuesta puede estar el cambio que tanto necesitas. Y no lo digo para juzgarte, sino para animarte a comenzar de nuevo, a levantar un altar en lo cotidiano, a encontrar a Dios no solo en el templo, sino también en el tránsito, en el trabajo, en tu hogar, en tus pensamientos. Porque cuando Él es el principio de tu día, también será el sostén de tu jornada y la paz en tu descanso. Número 5. Poner a Dios primero cambia tus relaciones. No hay área de tu vida donde la presencia de Dios no quiera intervenir. Y uno de los lugares donde más se refleja si Él es primero es en cómo amas, cómo perdonas y cómo te relacionas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos vínculos, aunque parecen buenos, terminan lastimándote más de lo que te construyen? Tal vez es porque has dejado que tus relaciones ocupen un lugar que no les corresponde. Porque cuando una persona, aunque la ames mucho, ocupa el lugar que solo Dios debería tener, inevitablemente te romperá. El corazón humano no fue diseñado para cargar con la expectativa de completar a otro. Solo Dios puede llenar ese espacio. Cuando esperas que tu pareja, tus hijos, tus padres o tus amigos te den lo que solo el cielo puede darte, el resultado es frustración, dependencia y dolor. Por eso, cuando pones a Dios primero, tus relaciones dejan de ser un campo de batalla emocional y se convierten en espacios de edificación. Ya no necesitas que te amen de cierta forma para sentirte valioso, porque sabes que tu identidad está segura en Él. Y desde ese lugar de plenitud puedes amar sin manipular, servir sin agotarte y perdonar sin condiciones. Mira este principio. Una relación que nace del corazón de Dios no te aleja de su presencia, te empuja más cerca de ella.
No se trata de alejarte de las personas, se trata de acercarte primero a Dios, para luego amarlas desde su perspectiva. ¿Qué pasaría si, antes de reaccionar en una discusión, primero consultaras con el Espíritu Santo? Tal vez tus palabras serían más sabias, tus silencios más estratégicos y tus límites más saludables. Cuando Dios está primero, tu boca deja de ser un arma y se convierte en instrumento de paz. Tus abrazos sanan, tus decisiones protegen, tus acciones reflejan un amor que no nace de ti, sino que fluye a través de ti, y eso transforma completamente la dinámica de tus relaciones, especialmente en el hogar. Porque un hogar donde Dios está primero no es un hogar perfecto. Es un hogar donde la gracia es constante, donde el perdón no se posterga, donde se ora antes de pelear y donde el amor no depende del humor, sino de la obediencia. ¿Qué revela tu círculo íntimo sobre a quién has puesto primero en tu vida? No te rodeas de lo que admiras, te rodeas de lo que valoras. Y cuando valoras a Dios por encima de todo, comienzas a filtrar tu entorno, no desde la crítica, sino desde la claridad. Empiezas a reconocer qué relaciones suman, cuáles drenan y cuáles están siendo una distracción disfrazada de bendición. Y no solo hablo de relaciones románticas, también hablo de amistades, socios, personas con influencia sobre ti. Hay vínculos que parecen correctos, pero si te alejan de tu llamado, son peligrosos. Y cuando Dios es primero, aprendes a renunciar a lo bueno para proteger lo eterno. ¿Cuántas veces has dejado que una relación te desvíe de tu propósito solo por miedo a quedarte solo? Pero escucha, nunca estás verdaderamente solo cuando caminas con Dios primero. A veces Él permite ciertos vacíos para que recuerdes que tu plenitud no viene de estar acompañado, sino de estar alineado. Y cuando entiendes eso, tus relaciones se purifican. Ya no buscas por necesidad, sino por propósito. Ya no te aferras por miedo, sino que eliges con sabiduría. Ya no confundes intensidad con conexión espiritual, porque sabes que lo que viene de Dios no exige que sacrifiques tu paz ni tu fe. Una relación donde Dios es el centro tiene fruto de paciencia, de gozo, de verdad, de respeto, no perfección, pero sí madurez. Y eso es lo que el mundo necesita ver hoy. Parejas, familias, comunidades donde el amor no nace del capricho ni del vacío, sino de una fuente eterna. Entonces, hoy te pregunto, ¿a quién estás poniendo primero en tus relaciones? Tal vez no has dicho que esa persona está por encima de Dios, pero tus decisiones, tus silencios, tus renuncias, pueden estar diciéndolo por ti. Y no es tarde para corregir el orden. No es tarde para pedirle al Señor que tome su lugar y desde ahí empiece a restaurar cada vínculo, porque cuando Dios es el principio de una relación, también es su sustento y su destino. Dios no quiere quitarte relaciones. Quiere ordenarlas, quiere purificarlas, quiere usarlas para mostrar su gloria, y eso comienza cuando tú decides decir con hechos: Señor, solo tú ocupas el primer lugar, todo lo demás vendrá en orden. Número 6. Poner a Dios primero redefine tu manera de tomar decisiones. Hay momentos en la vida donde una sola decisión cambia todo. A veces lo sabes al instante. Otras veces lo descubres con el tiempo, pero cada decisión que tomas está conectada a tu sistema de prioridades. Y si Dios no es tu prioridad, entonces tampoco es tu consejero. Y eso, espiritualmente, es una receta para el desastre. ¿Te has preguntado por qué tomaste esa decisión que ahora te pesa en el alma? Muchos errores no nacen de la maldad, sino del apuro, de la ansiedad, del yo creo que, en lugar del Dios, ¿qué quieres tú? Cuando Dios está en segundo lugar, la lógica toma el timón. Pero cuando Él es primero, la fe y la sabiduría del cielo dirigen tus pasos.
Y aunque el camino no siempre será fácil, siempre será firme. Hay decisiones que nos llenan por fuera, pero nos secan por dentro. Hay caminos que parecen derechos, pero conducen al vacío, porque no todo lo que brilla es voluntad de Dios. Y no todo lo que parece urgente es importante. Poner a Dios primero significa detenerse, antes de firmar ese contrato, antes de decir sí a esa relación, antes de responder con enojo, antes de tomar ese préstamo, antes de mudarte, antes de aceptar ese consejo. Significa levantar los ojos al cielo y decir con humildad: Señor, si tú no estás en esto, no quiero avanzar. Y eso, aunque parezca simple, es uno de los actos de fe más grandes que puedes tener, porque va en contra de lo que este mundo promueve. El mundo dice: actúa rápido. La palabra dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es pasividad, es estrategia espiritual, es construir con cimientos eternos, es renunciar a lo inmediato por amor a lo eterno. La ciencia conductual dice que la mayoría de nuestras decisiones son emocionales, no racionales. Tomamos decisiones en segundos y después pasamos años tratando de corregirlas. Pero cuando Dios es primero, Él nos entrena para discernir, para pausar, para preguntarle antes de actuar. Eso te da ventaja, porque tú no dependes de tu experiencia ni de tus emociones. Dependes de la sabiduría de un Dios que ya vio el final desde el principio. ¿Cuántas veces has pedido que Dios bendiga decisiones que tomaste sin consultarle primero? Y aún así, Él ha sido misericordioso. Pero la verdadera madurez espiritual no es vivir de su misericordia, es vivir por su dirección. Y cuando aprendes a decidir con Dios, tu vida empieza a cambiar, no siempre para lo más fácil, pero sí para lo más pleno. Decisiones que tal vez no entiendes al principio, pero que con el tiempo revelan su propósito. Es como un GPS espiritual. A veces Dios te dice: gira a la derecha, y tú no entiendes por qué, porque parece que el otro camino es más corto, pero Él ve lo que tú no ves. Y cada vez que obedeces, incluso cuando no entiendes, tu fe crece y tu vida se alinea. Recuerda esto: la obediencia no siempre te dará lógica inmediata, pero siempre te dará paz eterna. Y esa paz es el sello de que tomaste la decisión correcta. ¿Estás viviendo el fruto de decisiones alineadas con Dios o el caos de decisiones tomadas en la carne? Nadie puede decidir por ti. Pero Dios está dispuesto a guiarte si tú decides ponerlo primero. Y eso comienza con lo cotidiano, con decisiones pequeñas que revelan si confías más en tu criterio o en su palabra. Como cuando decides no responder con rabia, aunque tienes razones. Como cuando eliges perdonar, aunque la lógica te diga que no lo merece. Como cuando postergas un deseo, porque Dios aún no ha dicho que sí. Eso es madurez. Eso es fe, eso es ponerlo primero. Y cuando tomas decisiones con Dios, no solo evitas errores, también descubres puertas que tú solo nunca habrías encontrado. Personas correctas, oportunidades alineadas, caminos que antes no veías, porque cuando Él guía, tú avanzas con confianza, no con miedo. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Estoy consultando a Dios antes de decidir o solo pido que Él respalde lo que ya hice? Esa pregunta puede transformar toda tu historia. Recuerda, la voluntad de Dios no es solo buena y perfecta, también es precisa. Y cuando tú decides vivir bajo esa guía, ya no necesitas correr, solo obedecer. Y en esa obediencia hay paz, hay propósito y hay destino. Número 7. Cuando Dios es primero, el miedo pierde fuerza. El miedo es una sombra silenciosa que acompaña a muchos creyentes. Aunque oran, aunque leen la Biblia, aunque asisten a la iglesia, siguen siendo perseguidos por temores que roban su paz y paralizan sus pasos. ¿Cuántas decisiones no has tomado por miedo? ¿Cuántas bendiciones dejaste pasar por no creer que eras capaz, o digno, o suficiente?
El miedo no siempre grita, a veces susurra. Susurra que no eres capaz, que no vas a lograrlo, que si das ese paso vas a fracasar. Y cuando Dios no es el centro, esos susurros se convierten en verdades dentro de ti. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, algo comienza a romperse por dentro. Las cadenas del miedo pierden fuerza, porque el alma en su presencia reconoce que no está sola, que no camina a ciegas, que no depende de su propia fuerza. Mira lo que ocurre. Cuando Dios está en el trono, la fe toma el timón. Y la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de confiar, aun cuando el miedo intenta gritar más fuerte. No es que no sientas temor, es que sabes quién va contigo. Imagina a un niño pequeño cruzando una calle peligrosa. Sus manos tiemblan, sus pasos dudan. Pero si su padre le toma la mano con firmeza, ese niño camina, no porque la calle haya cambiado, sino porque sabe quién lo sostiene. Eso eres tú cuando decides poner a Dios primero. El entorno puede seguir oscuro. Los desafíos pueden ser grandes, pero si Él va delante, el miedo ya no tiene el control. La ciencia ha estudiado los efectos del miedo crónico en el cuerpo. Altera el sueño, debilita el sistema inmune, afecta el corazón. Pero también han encontrado que una vida espiritual activa reduce los niveles de ansiedad y fortalece la percepción de seguridad interna. Y nosotros sabemos por qué. La presencia de Dios no solo cambia tu alma, también cambia tu biología. Porque cuando el espíritu encuentra reposo, el cuerpo también responde. ¿Cuánto de lo que te roba la paz es simplemente un reflejo de haber desplazado a Dios del primer lugar? Muchas veces, no es que los problemas hayan aumentado, es que tú has olvidado quién es tu refugio. Cuando Dios es lo primero, el miedo deja de ser el filtro por el que ves la vida. Ya no tomas decisiones desde el «y si sale mal», sino desde el «si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?». Y eso no te hace irresponsable, te hace valiente. Porque ahora actúas desde la certeza de que no caminas en tus fuerzas, sino en su promesa. El miedo quiere limitarte, Dios quiere liberarte, pero esa libertad comienza con un acto de entrega, reconocer que sin Él eres vulnerable, pero con Él eres invencible, no por orgullo, sino por dependencia santa, por una rendición total que dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y desde ahí, el miedo ya no domina, no porque haya desaparecido, sino porque tú has decidido a quién escuchar. ¿A qué voces estás prestando oído en este tiempo? ¿A las que te dicen que no puedes? ¿A las que repiten tus errores? ¿O a la voz que te formó desde el vientre y te llamó por nombre? Poner a Dios primero es también filtrar las voces y afinar tu oído para que la única que determine tu camino sea la suya. Y aquí te dejo algo para recordar. El miedo alimenta su fuerza en el silencio de tu fe. Pero cuando decides hablarle a tu alma y proclamar quién es Dios para ti, el temor retrocede. Cuando empiezas tu día declarando su fidelidad, el enemigo se confunde. Cuando enfrentas ese desafío con una oración sincera, el cielo se mueve. Y cuando decides caminar, aunque tus piernas tiemblen, es ahí donde comienzas a ver los milagros. El miedo no se vence ignorándolo, se vence poniendo a Dios por encima de él, porque cuando Él está en el centro, todo lo demás se reordena. Y lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa, porque tu confianza no está en tus habilidades, sino en su soberanía. Así que si hoy estás sintiendo miedo, no lo escondas, tráelo a la luz, entrégaselo a Dios y dile con todo tu corazón, toma tú el primer lugar, porque solo en ti el miedo se desvanece. Número 8. Cuando Dios es primero, tu propósito se revela con claridad. Muchos creyentes viven con fe, pero sin rumbo. Aman a Dios, pero no saben exactamente qué están llamados a hacer. Sirven, oran, adoran, pero dentro de sí sienten que falta algo, una dirección, una causa.
un propósito que les haga levantarse cada día con convicción. ¿Alguna vez has sentido que estás ocupado pero no avanzas? ¿Has sentido que haces mucho, pero no sabes si estás haciendo lo correcto? Eso ocurre cuando tratamos de vivir con propósito, pero sin poner a Dios primero. Porque el propósito no se descubre con esfuerzo humano, se revela desde lo alto. Cuando Dios ocupa el primer lugar, algo se alinea en tu alma. Tu visión deja de ser confusa, tus deseos se purifican y el ruido del mundo comienza a silenciarse para que puedas escuchar con claridad la voz del Creador. No se trata de que de repente tengas todas las respuestas, sino de que empiezas a caminar sabiendo hacia dónde estás llamado. Y más importante aún, ¿con quién estás caminando? Cuando haces de Dios tu prioridad, descubres que el propósito no es un destino, es una manera de vivir. Es saber que tu existencia tiene peso en lo eterno, que tus decisiones importan, que hay gente esperando que tú digas sí al llamado que Él te hizo. Y si el propósito que tanto buscas no está en un lugar lejano, sino en una obediencia diaria a Dios. Muchos creen que el propósito es una gran plataforma, pero a veces es una conversación con alguien que necesita esperanza. A veces es criar a tus hijos con temor de Dios, o ser luz en un trabajo donde todos viven en tinieblas. Cuando Dios es primero, tu propósito deja de ser una carrera y se convierte en una asignación. Y cuando entiendes eso, ya no compites, no envidias, no te frustras por no estar donde otros están, porque sabes que el cielo tiene un diseño específico para ti. Tu propósito no es una copia, es una obra maestra única, y solo el artista original puede mostrarte los detalles. Por eso es tan importante empezar con él. Antes de hacer planes, antes de tomar compromisos, antes de lanzarte a cualquier cosa, pregúntale: Padre, ¿qué quieres de mí hoy? Porque la voluntad de Dios se revela paso a paso, no siempre con mapas, sino con instrucciones diarias. Y si aprendes a obedecer en lo pequeño, Él te confiará lo grande. Ahora escucha esto. El propósito no siempre se siente cómodo, pero siempre te da paz. Porque no se trata de hacer lo que tú crees que puedes, sino de hacer lo que Él te ha capacitado, aunque no te sientas listo. Y cuando caminas en ese propósito, el cansancio ya no es estéril. Tus lágrimas ya no son en vano. Tu esfuerzo tiene sentido, porque sabes que estás sembrando en tierra eterna. Mira cómo funciona en lo práctico. Cuando Dios es primero, filtras tus decisiones por el propósito, no por la presión. No aceptas cualquier puerta solo porque está abierta. Preguntas si es una puerta de Dios, y si no lo es, esperas, porque sabes que lo que viene del cielo no te arrastra ni te confunde. Te confirma, te edifica, te guía con paz. Y aquí va una verdad que el mundo no entiende. No necesitas ser famoso para tener propósito. Solo necesitas ser obediente. ¿Cuántas veces has menospreciado tu llamado porque no se ve tan grande como el de otros? Pero el reino no mide grandeza como el mundo. En el reino, ser fiel en lo poco es ser gigante en lo espiritual. El que ora por otros en secreto, el que consuela al que nadie ve, el que sirve cuando nadie aplaude, ese también está cumpliendo propósito. Así que si sientes que estás en pausa, que no sabes cuál es tu llamado, mi consejo como pastor de tu alma es este: pon a Dios primero y el propósito se revelará en el proceso. No corras detrás de un título, corre detrás de su presencia, y en esa carrera Él te mostrará a quién debes alcanzar, qué debes construir, qué debes dejar ir. Recuerda, el propósito de Dios no te hace más importante, te hace más útil para el reino, te hace canal, no centro, te hace instrumento, no ídolo. Y cuando decides vivir así, tu vida deja una huella que el tiempo no puede borrar.
Porque no se trata solo de vivir, se trata de cumplir. Y eso comienza cuando tú dices, Señor, tú primero, yo después, y todo en tu tiempo. Número 9. Poner a Dios primero transforma tu manera de enfrentar las pruebas. Hay momentos en la vida donde todo parece venirse abajo. Las oraciones no son respondidas como esperabas. La salud se complica, las finanzas se vuelven escasas, la familia se desordena. Y en medio de ese caos, el alma pregunta en silencio, ¿dónde está Dios? Pero hoy quiero hablarte al corazón, como quien se sienta junto a ti en medio del dolor. No con frases vacías, sino con una verdad que he visto en cientos de vidas. Cuando Dios es primero, las pruebas ya no tienen la última palabra. No significa que el sufrimiento desaparezca, significa que cambia el enfoque. Ya no ves la tormenta como una amenaza, sino como una oportunidad para que Dios se revele de una manera nueva en tu vida. ¿Has notado cómo las pruebas sacan a la luz lo que realmente está primero en tu corazón? Cuando todo está bien, es fácil decir, confío en Dios. Pero cuando todo tiembla, cuando no entiendes, cuando duele, ahí se ve a quién realmente has puesto en el trono de tu vida. Si Dios está en primer lugar, incluso en medio de la pérdida puedes tener paz. No porque la situación sea buena, sino porque sabes que Él sigue siendo bueno, y eso te sostiene cuando todo lo demás falla. La prueba, vista con ojos humanos, es un castigo. Vista con ojos espirituales, es una plataforma, una escuela donde aprendes a depender, a soltar, a crecer. Y cuando Dios es primero, empiezas a ver cosas que antes no veías. El dolor ya no es tu enemigo, es tu maestro. La espera ya no es un castigo, es una preparación. La herida ya no es tu final, es una señal de que algo está naciendo. ¿Qué pasaría si dejaras de preguntar por qué y comenzaras a preguntar para qué? Eso solo ocurre cuando Él está primero, porque si tú estás primero, la prueba te frustra, pero si Él está primero, la prueba te forma. Poner a Dios primero transforma la manera en que respondes al quebranto. Ya no huyes, ya no te ahogas en preguntas sin respuesta, te anclas en una certeza. Dios está conmigo, aunque no entienda lo que está haciendo. Y eso cambia todo. Te cambia a ti. Como el oro que necesita pasar por fuego para ser refinado, tú también pasas por procesos, pero no para destruirte, sino para purificar lo que aún no refleja completamente a Cristo en ti. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cuando Dios es primero, incluso tus lágrimas tienen propósito. Nada se desperdicia. Cada noche de llanto, cada silencio, cada puerta cerrada, todo es usado por Él para formar algo en ti que jamás podrías construir solo. Y si tu mayor prueba actual es el campo exacto donde Dios quiere mostrarte su gloria, a veces Él no quita el problema, te cambia a ti en medio del problema. Y eso es el verdadero milagro. Porque el milagro más grande no siempre es la sanidad, la provisión o el cambio externo. A veces es que tú sigas creyendo cuando todo te invita a renunciar. A veces es que tú sigas adorando cuando tu alma está rota. Y cuando haces eso, el cielo se conmueve. Los ángeles se levantan, y aunque aún no veas la salida, tú ya estás caminando sobre el agua. No porque todo esté bien, sino porque tu mirada está en aquel que nunca falla. Cuando Dios está primero, las pruebas ya no son interrupciones. Son capítulos importantes de tu historia, y cada capítulo tiene un propósito, y cada propósito tiene una recompensa. Así que si hoy estás pasando por un fuego, no estás solo, y ese fuego no te va a consumir, va a purificarte, va a posicionarte, va a hacer que salgas de ahí más fuerte, más sabio, más lleno de su gloria, porque cuando Él es el primero, la victoria no es opcional, es segura, tal vez no como tú la imaginabas, pero sí como el cielo la diseñó. Por eso hoy te invito a declarar, incluso con lágrimas en los ojos, Dios, aunque no entienda, confío en ti,
porque tú sigues siendo el primero en mi vida. Número 10. Cuando Dios es primero, tu vida impacta a otros. Hay una verdad espiritual que muchas veces olvidamos. Tu fe no es solo para ti. Cada paso que das en obediencia, cada batalla que enfrentas con fe, cada decisión que tomas poniendo a Dios en primer lugar, estás sembrando algo eterno en la vida de alguien más. Y si te dijera que hay personas observando tu vida en silencio, esperando ver si tu fe es real, familiares, amigos, hijos, compañeros de trabajo, personas que quizás no van a una iglesia, que no leen la Biblia, pero que están leyendo tu vida. Y cuando ven que tú pones a Dios primero, algo en ellos se despierta. Esto no se trata de impresionar, se trata de inspirar por medio de tu entrega. Porque en un mundo lleno de superficialidad, de religiosidad vacía, de discursos sin fruto, una vida con prioridades alineadas al reino es una llama encendida, una luz que no necesita palabras para alumbrar, una coherencia que predica más fuerte que cualquier sermón. ¿Te has dado cuenta que tu testimonio tiene más poder del que imaginas? Cuando decides perdonar lo imperdonable, cuando eliges la integridad por encima del beneficio, cuando das aunque tengas poco, cuando sirves sin esperar aplausos, estás dejando huellas que otros seguirán. Y no se trata de ser perfecto, se trata de ser auténtico con Dios en el centro. Porque incluso en tus caídas, cuando lo pones primero, Él transforma tu error en enseñanza. Y eso también edifica a los que te rodean. Mira esta imagen. Una vela encendida no necesita hacer ruido para iluminar una habitación entera. Tú eres esa vela cuando pones a Dios primero. Tu presencia cambia atmósferas. Tu fe despierta a otras. Tu vida se vuelve un canal para que otros conozcan el amor y el poder del Dios que te sostiene. Y aquí hay algo hermoso. Dios te está usando incluso cuando no lo notas. Ese mensaje que compartiste, ese abrazo dado a tiempo, esa palabra de aliento cuando nadie más dijo nada, ese ejemplo silencioso de alguien que camina en santidad, no por obligación, sino por amor. Todo eso cuenta, todo eso construye. Y si el cambio que estás esperando en tu familia comienza con tu obediencia hoy, muchos oran por restauración, por salvación, por milagros en su casa, pero olvidan que a veces Dios quiere usar tu vida como el primer ladrillo de ese nuevo comienzo, y eso empieza cuando decides vivir no solo para ti, sino como un reflejo del reino. Cuando vives sabiendo que tu fe puede ser la semilla que germine en generaciones que aún no nacen. Poner a Dios primero no te hace famoso, te hace eterno, porque vives sembrando en lo invisible, y lo invisible tiene más peso que lo inmediato. Mira tu entorno. ¿Quién necesita ver a Cristo en ti? ¿Quién necesita una fe que no solo se dice, sino que se vive? ¿Quién necesita la paz que tú cargas cuando oras? La esperanza que tú reflejas cuando confías, el amor que tú expresas cuando sirves. No subestimes el poder de una vida alineada con el cielo. Una vida que dice, Señor, tú primero. Aunque me cueste, aunque no entiendan, aunque no vean. Esa vida es una espada en las manos de Dios. Y cada día, sin saberlo, estás tocando corazones que quizás nunca te lo digan, pero que un día también dirán, yo quiero ese Dios que tú tienes. Así que hoy, antes de avanzar, quiero que repitas en tu corazón esta oración. Señor, haz de mi vida una señal para otros, que al verte en mí, ellos también quieran encontrarte. Porque cuando Dios está primero, tu vida no solo se transforma, tu vida se vuelve un mensaje vivo de su gloria. Número 11. Cuando Dios es primero, incluso el futuro deja de dar miedo. El futuro. Esa palabra que a muchos les roba el sueño. Ese territorio incierto que parece cambiar de forma con cada noticia, cada crisis, cada pérdida, cada desilusión. Y sin embargo, hay algo que pocos entienden. El futuro no se vuelve seguro porque tú lo controles.
sino porque sabes en manos de quién lo has puesto. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por lo que podría pasar mañana? ¿Cuántos planes has postergado? ¿Cuántos pasos has evitado solo por el temor de lo desconocido? Vivimos en una época marcada por la ansiedad. El mundo va deprisa, todo cambia. Las estructuras que antes daban seguridad, el trabajo, la salud, las relaciones, incluso los gobiernos, ya no garantizan nada. Y en medio de esa inestabilidad, solo hay una ancla que no se mueve: Dios. Cuando Él está primero, incluso lo incierto se vuelve menos amenazante, porque sabes que el futuro no está en blanco, no está al azar, ya fue visto, ya fue pensado, ya fue escrito por un Padre bueno. Mira esto con los ojos del Espíritu. El mismo Dios que te sostuvo en lo peor del pasado ya está esperándote en lo mejor de tu futuro. Él no improvisa, Él no se confunde, Él no llega tarde. Y si hoy decides ponerlo primero, eso también incluye tus mañanas, tus metas, tus hijos, tu salud, tus sueños más profundos, todo lo que aún no ha llegado, pero que ya puedes entregar. ¿Por qué vivir con miedo del futuro si puedes caminar con aquel que lo creó? La fe verdadera no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrir el corazón ante la soberanía. Y cuando vives con esa confianza, tus decisiones cambian. Ya no haces planes por desesperación, haces planes por obediencia. No tomas decisiones por presión, sino por paz. Y la paz no viene de tener todo resuelto, sino de saber que estás caminando con el único que nunca falla. Tal vez estás enfrentando una temporada donde todo parece incierto. Cambios de trabajo, mudanzas, diagnósticos médicos, relaciones que se terminan, responsabilidades nuevas. Y todo eso da miedo, sí, pero ese miedo no tiene por qué gobernarte. Porque si Dios es primero, el mañana deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa de que, aunque no veas el camino, serás guiado, de que aunque no tengas fuerzas, serás sostenido, de que aunque no sepas cómo, Él sí sabe, y eso basta. Los científicos y psicólogos coinciden en algo: el miedo al futuro no se elimina con más información, sino con una base sólida en el presente. Y la base más sólida que existe es la presencia de Dios. ¿Estás construyendo tus decisiones sobre su palabra o sobre tus suposiciones? Esa es la diferencia entre vivir ansioso o vivir preparado. No porque sepas qué pasará, sino porque sabes quién estará contigo, pase lo que pase. Y si hoy sientes que el futuro te abruma, quiero que respires hondo y escuches esto. Tu futuro está seguro, no porque tú tengas el control, sino porque tu vida está en manos de aquel que controla todo. Y eso transforma tu manera de vivir. Te hace levantar la cabeza con esperanza, te hace planear sin temor, te hace esperar con paciencia, porque sabes que tus tiempos están en sus manos. No te adelantes, no te atrases, solo pon a Dios primero y deja que Él marque el ritmo. Porque cuando Él guía, el futuro ya no te asusta ni te emociona, porque sabes que, aunque no todo será fácil, todo estará lleno de propósito. Así que, declara conmigo con fe: Señor, el mañana te pertenece. Yo solo quiero caminar contigo un día a la vez. Y créelo, porque si Dios va primero, el futuro no es algo que temer, es algo que esperar con gozo. Número 12. El llamado final y una decisión que lo cambia todo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Dios te trajo, Él te está hablando, no entre relámpagos ni truenos, sino con una voz suave que ha estado susurrando durante todo este video. Ponme primero, y yo me encargaré del resto. Hoy se ha sembrado una semilla en tu espíritu, una revelación que no puede quedarse en teoría. Porque de nada sirve haber escuchado todo esto si mañana vuelves al mismo orden confuso que te tenía estancado. Esta es tu oportunidad de decidir, de dejar de sobrevivir
y comenzar a vivir guiado por el cielo, de soltar el timón y permitir que el Espíritu Santo dirija el rumbo, de hacer de Jesús no solo tu Salvador, sino el centro de tu existencia. Y no necesitas entender todo, solo necesitas rendirte, porque cuando tú das ese paso, Dios responde. Él no ignora a quien lo pone primero. Así que hoy te invito a tomar una decisión visible y espiritual. Escribe en los comentarios: Dios, hoy te doy el primer lugar. No lo hagas por mí, hazlo por ti, por tu alma, por tu familia, por tu propósito, por tu paz. Escribe esa frase como un pacto, como una marca en tu caminar, como una señal para el cielo y también para tu propio corazón. Y si este mensaje habló a tu vida, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí no solo compartimos contenido, aquí construimos comunidad. Aquí caminamos juntos, como hermanos, hacia una vida de mayor intimidad con Dios. Cada vez que te suscribes, que comentas, que compartes, estás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas más. Personas que tal vez, como tú, estaban buscando una señal y hoy la han encontrado. Gracias por estar aquí. Gracias por dejar que Dios trabaje en ti. Gracias por ser parte de esta familia espiritual que crece, que se fortalece y que no deja de creer que, cuando Dios es primero, todo cambia. Así que antes de cerrar este video, quiero orar por ti. Padre eterno, mira cada corazón que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus luchas, sus miedos, sus decisiones. Hoy te pedimos que tomes el lugar que solo tú mereces en nuestras vidas. Sé el primero, sé el centro, reordena lo que está roto, haz florecer lo que parecía seco, y que a partir de hoy, cada paso que demos esté guiado por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre del Señor. Y te recuerdo una vez más, pon a Dios primero y verás cómo todo encuentra su lugar. Hasta el próximo estudio. Paz en Cristo.